Continuamos estudiando hoy el capítulo 23 de Deuteronomio, y vamos a considerar algunos reglamentos varios. Leamos el versículo 10 de este capítulo 23. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Dios les dice aquí que deben tener un campamento limpio y les da algunos reglamentos en cuanto a la salubridad. Dios tiene interés en la salubridad. A donde quiera que haya entrado el cristianismo, ha habido un mejoramiento de las condiciones sanitarias. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la contaminación. Ahora, ¿quién contaminó este universo? Por cierto que Dios no fue quien lo contaminó. Él nos dio las corrientes limpias, el aire limpio, el agua limpia. Es el pecado, el pecador lo que contamina esta tierra hoy en día. Si los hombres siguieran los reglamentos que Dios ha dado, esta tierra sería un lugar saludable. Pasemos ahora al versículo 14 de este capítulo 23 de Deuteronomio. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Dios tiene interés en la limpieza, amigo oyente. Creemos que fue Webster quien dijo que la limpieza es lo mejor después de la santidad. Y nosotros creemos que la limpieza es una parte de la santidad. Debemos ser limpios de cuerpo, limpios de ambiente, limpios de mente, limpios de pensamiento y limpios de acción. Debemos ser un pueblo santo en el mundo hoy en día. Este libro es muy práctico, ¿no le parece, amigo oyente? Pasemos ahora al versículo 17 y leamos también el versículo 18 de este capítulo 23 de Deuteronomio. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Dios no quería que las rameras ni los sodomitas estuvieran entre su pueblo. Sin embargo, parece que el pueblo desobedeció a Dios y hubo algunos en esa tierra. Dios dice que no aceptará dinero de lo que es ilegal ni de lo que es inmoral, porque no quiere nada de eso. Ahora vamos a decir algo aquí, amigo oyente, que sabemos que no nos va a traer mucha popularidad, y es esto. Creemos que ninguna organización cristiana debe recibir dinero de alguna industria que sea ilegal o inmoral. Sabemos que las industrias de licor, por ejemplo, tratan de hacer donaciones a organizaciones de caridad, como capa para cubrir sus actividades clandestinas. Pero creemos, repetimos, que ninguna organización cristiana debe aceptar donaciones de ese tipo. Leamos ahora los versículos 19 y 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Tenemos aquí un reglamento con respecto a las relaciones comerciales, y al pedir dinero prestado. Continuemos con los versículos 21 y 22. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Un voto al Señor es una cosa voluntaria. A nadie se le requería hacer un voto. Sin embargo, una vez que la persona hubiera hecho un voto al Señor, ese voto era categóricamente obligatorio. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Ahora los versículos 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Vimos en nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo hicieron precisamente esto. Tenían hambre y por tanto comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ahora esto no era ilegal. Dios había ordenado este método a fin de que comieran los pobres. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo 23 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 24. Y en este capítulo 24 trataremos de el divorcio. Encontramos aquí
la ley mosaica en cuanto al divorcio. Ahora, ¿por qué le fue permitido a Moisés dar este tipo de ley sobre el divorcio? Nuestro Señor lo explica claramente. Usted recuerda que allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículos 7 al 9, le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Veamos pues la ley mosaica del divorcio. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta parece una forma muy fácil de divorcio, ¿verdad? Y así era. Pues si la esposa dejaba quemar los bizcochos, el hombre creía que era razón suficiente para darle una carta de divorcio. Y esta no fue la intención de Dios, como leemos claramente por las palabras de Jesús. La ley fue dada por la dureza de los corazones de ellos. Notará usted que después de un divorcio, el ex esposo no podía tomar nuevamente a su esposa. Dios no está de acuerdo con el cambio de esposas. No debe haber ningún cambio de una a otra. Nuestro Señor dio solamente una base para el divorcio, y esa fue la infidelidad en el matrimonio. Hay alguna especulación en cuanto al pasaje en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, y hablaremos en cuanto a eso cuando lleguemos allí en nuestro estudio. No queremos entrar ahora en ese tema, pero probablemente descubre otro motivo o base para el divorcio. Jesús dijo que a Moisés le había sido permitido dar esta ley por la dureza de los corazones de ellos. Hay muchísimas cosas que Dios sanciona en su voluntad permisiva. Las permite por la dureza de nuestros corazones. Y esto todavía es cierto hoy en día en muchos casos de divorcio. También es verdad en muchos de nuestros hogares y en las vidas personales de muchos individuos. Dios ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros. Pero vamos a entender una cosa, y es que no es según su voluntad directa, es según su voluntad permisiva, y Él nos manifiesta su gracia. Sabiendo esto, les corresponde a los hermanos más espirituales no criticar tanto a otros hoy en día. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Dios protege el hogar aún en el tiempo de guerra. Dios respeta la santidad del voto del matrimonio. Y pasamos ahora a considerar algunos reglamentos varios también aquí en este capítulo 24 de Deuteronomio. Leamos el versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Vemos aquí que Dios condena la esclavitud. De eso no hay duda alguna. Pasemos ahora al versículo 20 y leamos hasta el versículo 22 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Dios estaba cuidando de los desvalidos, aquellos menos afortunados. Dios tenía un buen plan para los pobres, y lo interesante es que tenía éxito. Veremos esto un poco más tarde, cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Ruth. Y bien, concluimos así nuestro estudio de este capítulo 24 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 25.
El tema central de este capítulo 25 es el castigo de los culpables, la ley que protege a las viudas, el castigo por crímenes cometidos y el juicio de Amalec. Todavía estamos en la sección de este libro de Deuteronomio que da una repetición de la ley. Esta subdivisión tiene que ver con los reglamentos de las relaciones domésticas y personales. Veamos pues en primer lugar el castigo de los culpables. Había ciertos crímenes que surgieron a causa de dificultades entre los individuos. Creemos que en nuestra nomenclatura legal hoy en día los llamaríamos delitos de menor cuantía. Estos no eran crímenes serios que merecieran la sentencia de muerte. Sin embargo, sí requerían castigo. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 25 de Deuteronomio. Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, éstos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No podían dar más de 40 azotes. De otro modo existía el peligro de matar al hombre. Suponemos que hayan usado realmente cualquier número de azotes durante su historia tan larga. Pero el número de azotes, 1 hasta 40, dependía de la seriedad del crimen. Este es un método de castigo que ha pasado de moda por completo. Pero hay abogados hoy en día que creen que muchísimo de nuestro libertinaje actual podría ser detenido si hubiera la flagelación pública. Cuando arrestan a un hombre por algún crimen, de costumbre le meten en una cárcel con aire acondicionado para que pueda haraganear. Ahora, a él no le importa holgazanear, de modo que en realidad no le están castigando. Pero si fuera llevado afuera y flagelado públicamente, no estaría tan dispuesto a cometer las mismas o más faltas. Dios pensó que el azotarle tendría muchos crímenes y por lo tanto así lo dispuso. Y no creemos que hubiera muchos crímenes en Israel. Dudamos que el nivel de crímenes en Israel llegara al nivel de crímenes hoy en nuestros países. Veamos ahora el versículo 4 de este capítulo 25 de Deuteronomio. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Vemos aquí una cosa amable. Dios protege al buey. Sin embargo, usted puede ver allá en esa tierra alguno de esos bueyes hoy dando vuelta tras vuelta, trillando y con el bozal puesto. Dios había dicho que no debían ponerle bozal. El buey está trabajando, está trillando, y Dios dice que tiene derecho a comer. Ahora el apóstol Pablo se refiere al libro de Deuteronomio y se sirve de este versículo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 9 al 11, cuando dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Ve usted, amigo oyente, cómo el apóstol Pablo aplica esto? Él dice, páguese al predicador. El hombre que le atiende con cosas espirituales le está dando a comer el alimento espiritual, amigo oyente. Usted, por su parte, debe alimentarle a él con comida material. Así es como Pablo hace la aplicación de este versículo. Mientras me siento aquí y hablo con usted, hago una grabación. Y miro las manecillas del reloj dando vuelta tras vuelta. Me siento como el buey que trilla. ¿Y sabe usted? Eso es lo que trato de hacer para usted, trillar. Dios manda que no pongamos bozal al buey que trilla, amigo oyente. Voy pues a dejar que usted haga su propia aplicación de esto. Pasamos ahora a otro punto. No creemos que Dios no tenga un sentido del humor. Dios tiene una ley aquí en cuanto al cuidado de las viudas. Fue eficaz, como veremos en el libro de Ruth. Pero a nosotros nos parece un poco divertida. Leamos pues los versículos 5 y 6 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Dios protegía el sexo femenino. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto al feminismo, y es interesante que Dios protegió sus derechos.
Debemos recordar que en Israel la mayoría del pueblo eran labradores. La tierra fue repartida entre el pueblo y cada uno tenía su propia porción de tierra. Ahora, cuando un hombre moría, dejaba una granja con todo su trigo y maíz y también sus ganados de ovejas y bueyes. La viuda quedaba con esta granja para cuidar. Vamos pues a suponer que algún hombre de afuera, algún extranjero u hombre de otra tribu, quisiera casarse con ella y así obtener posesión de la tierra. No podía hacerlo porque eso estaba prohibido. No le era permitido a ella casarse con alguien de afuera. Tenemos aquí un caso en el cual la viuda es la que se declara. Lo que debía hacer era ir y exigir que uno de los hermanos de su esposo se casara con ella. Si no tuviera hermano, iría al primo. Y así debía ir al pariente más cercano y declararse pidiéndole que se casara con ella. Continuemos ahora con los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Si el hombre rehusaba casarse con ella, la mujer podía entonces llevarle a la corte. La puerta de la ciudad era la corte en aquel entonces, y la esposa podía llevarle a los ancianos y explicar su caso. Ahora, si él rehusaba casarse con la viuda, había una pena. Quedaba deshonrado por no cumplir lo que debía cumplir según la ley. Revelaba el hecho de que no había sido fiel a su hermano, ni a su familia, ni a su tribu, ni a su nación, ni a su Dios. El hombre quedaba en deshonra. Tenemos aquí un ejemplo maravilloso de la manera en que Dios protegió a la viuda. Veremos la vigencia de esta ley cuando lleguemos al libro de Ruth. Fue usada eficazmente en ese libro. ¿Puede usted imaginarse cómo haría efecto esto en una familia en Israel? Suponga que hubiera una familia de 4 hijos que vivían en una finca en el país de Efraín. Ahora supóngase que noche tras noche uno de los muchachos salía con la linterna o el farol o la antorcha y cuando llegara para acostarse siempre llegaría silbando y cantando. Pronto la familia se reuniría y los hermanos le preguntarían ¿a dónde iba noche tras noche? Ellos también indagarían hasta descubrir que había una hija en la familia que vivía camino abajo. Por tanto, el hermano confesaría que creía en la política del buen vecino y que había ido allí para visitarla. Y tendría que confesar que estaba pensando en casarse con la muchacha. Ahora, si a esos hermanos no les gustaba la muchacha, ¿puede usted imaginarse lo que pasaría? Bueno, ellos le dirían, mira, antes de que pienses casarte con esa muchacha, anda al médico para que te examine. Queremos asegurarnos de que estés bien de salud antes de que te cases con ella, porque ninguno de nosotros quiere casarse con ella. Esto era asunto serio, amigo oyente. Casarse era un asunto de familia. Es fácil, pues, ver cómo esto unía a la familia. Este fue el método de Dios para juntar a la familia en una relación más estrecha, y también para proteger a las viudas y a la tierra, porque de esta manera la tierra siempre quedaría en la familia. Esta, pues, era una ley muy buena. Los versículos 11 al 16 de este capítulo 25 de Deuteronomio nombran ciertos crímenes que se cometen cuando los hombres riñen. También se les mandó a los hombres a ser exactos en sus pesas y medidas. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Estamos ya al final del capítulo 25 de Deuteronomio, y vamos a estudiar hoy el juicio de Amalec. Ya hemos estudiado algo en cuanto a Amalec. Los amalecitas atacaron a los hijos de Israel cuando salían de Egipto, y les atacaron una vez más cuando llegaron a Cades Barnea. Eran nómadas en ese desierto. Leamos pues los versículos 17 al 19 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto,
cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Israel había sido atacado por Amalec cuando salieron de Egipto. Esa fue la guerra en la cual Moisés estaba en la cumbre del collado, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Cuando Moisés alzaba su mano, Josué y el ejército de Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Por fin ganaron una victoria sobre Amalec. En aquel tiempo, Dios dijo una cosa muy interesante que leemos allá en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Ya hemos mencionado que Amalec representa la carne. Y Dios tiene la intención de acabar por fin con la carne. La vieja naturaleza no puede entrar en el cielo. Usted y yo, amigo oyente, tenemos una vieja naturaleza que nunca puede ser obediente a Dios. Sin duda usted sabe que tiene esa vieja naturaleza. Trataremos este asunto más a fondo cuando lleguemos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Pero esta es una ilustración de la carne. Mientras que estamos en esta vida, nunca acabaremos con la carne. El Señor también hizo la siguiente declaración. Leemos allá en Éxodo 17:16, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vimos ya en la lección anterior que no debemos aborrecer la carne. No podemos vencer la carne siendo ascetas, ni tratando de abatirla, ni siendo religiosos o píos. Eso no logra nada. Lo que necesitamos, amigo oyente, es reconocer que hay una lucha que tiene lugar en cada uno de nosotros. Es una lucha entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. No podemos, pues, vencer la carne mediante la lucha. La única manera en que podemos vencer la carne es mediante el Espíritu de Dios. Es sólo el Espíritu de Dios quien puede producir los frutos del Espíritu en nuestras vidas. El Señor dice que raerá del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y damos gracias a Dios que algún día Él tiene la intención de acabar con la carne. Y así finalizamos nuestra consideración del capítulo 25 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 26. En este capítulo 26 encontramos las primicias y la acción de gracias. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 26 de Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Ahora Moisés pasa revista a la historia de este pueblo antes de que entren en la tierra prometida. Y quisiéramos que usted observara una cosa en particular, amigo oyente. Leamos el versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Cuál era la nacionalidad de Abraham? ¿Era acaso israelita? No, amigo oyente, en realidad no era israelita. ¿Qué de Isaac? Bueno, él tampoco era israelita. ¿Qué entonces de Jacob? Fue él cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. Bueno, todos ellos eran sirios. Salieron del otro lado del río, por eso les llamaron hebreos. Hebreo significa que vino del otro lado. Abraham era pues sirio o arameo, como dice aquí. No era más israelita que ismaelita. Después de todo, también era el padre de Ismael. Es el padre de muchas naciones. Por tanto, Moisés podía decir que su padre era sirio o arameo, como dice el versículo. Una familia, solamente unos pocos, descendieron a Egipto y allí llegaron a ser una nación grande. Después de que Moisés les cuenta su historia, les dice que cuando el Señor les haya traído a la tierra prometida, entonces deben hacer una ofrenda a Dios. Ahora el versículo 10 dice, Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová.
y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. En los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, un día en el cual se da gracias a Dios por las bendiciones y beneficios recibidos durante el año, y eso es bueno. La mayoría de la gente procura reunirse con sus familiares para participar juntos de una suculenta cena de pavo. El origen de esta celebración se remonta a los tiempos de los peregrinos y puritanos que llegaron a la América del Norte huyendo de la persecución en Inglaterra. Y cuando llegaron hicieron una ofrenda de gracias a Dios por haberles traído a salvo a esta nueva tierra. Construyeron iglesias y escuelas, y se esforzaron mucho. Tenían tan poco, pero de su pobreza dieron sus medios pecuniarios. Hicieron una ofrenda a Dios. Ahora, francamente, ¿cuántos de nosotros en verdad hacemos una ofrenda de gracias a Dios? Israel lo hizo. Es maravilloso, amigo oyente, hacer una ofrenda de gratitud y alabanza con nuestros labios, pero debemos también respaldar nuestras gracias con la billetera o bolsa de dinero. La alabanza y la billetera van juntas en la palabra de Dios. Bien, pasemos ahora al capítulo 27. Llegamos así a una de las secciones más fundamentales del libro de Deuteronomio. Este ahora es el tercer discurso de Moisés. Pertenece a la próxima sección mayor del libro, que tiene que ver con el futuro en la tierra. Esta es la tercera sección principal del libro y se extiende desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30. Se relaciona con la nación de Israel y el futuro de la tierra prometida. En esta sección encontramos el llamado pacto palestino que Dios hizo con Israel. Hemos llamado a los capítulos 28 al 30 de Deuteronomio la historia de Israel en la tierra prometida, escrita antes de que entraran en la tierra. La sección de Deuteronomio que comprende el capítulo 29 y se extiende hasta el versículo 10 del capítulo 30 es el pacto palestino. Al empezar esta nueva sección creemos que debemos decir algunas palabras en cuanto a un pacto. Esta palabra ya ha aparecido varias veces. Hay diferentes clases de pactos. Encontramos que los hombres hacen pactos, es decir, los unos con los otros. Esos pactos se mencionan en la Biblia. Luego tenemos los pactos que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento y algunos que hizo con toda la humanidad. Ya hemos estudiado el pacto hecho con Adán, el pacto hecho con Noé y el pacto hecho con Abraham. Estamos ahora en la parte de la Biblia que habla del pacto mosaico y el pacto palestino. Los pactos que Dios hace se dividen en dos clasificaciones diferentes: los llamados pactos eternos y los pactos provisionales o temporales. El pacto eterno es un pacto permanente y es incondicional. El pacto temporal es un pacto condicional. Es importante distinguir entre los dos. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional. El pacto que Dios hizo con Moisés, los 10 mandamientos, fue un pacto condicional. Dice allá en Éxodo 19:5, Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis. El pacto palestino que hallamos en los capítulos que estamos por estudiar es un pacto incondicional. Este pacto tiene que ver con el futuro de Israel. Ya hemos visto que los israelitas están parados ahora al lado oriental del río Jordán. Están listos para entrar en la tierra. Ahora esta es la nueva generación. La vieja generación, como ya lo vimos, ha muerto en el desierto. El mismo Moisés no entrará en esa tierra. Veremos que este libro termina con un requiem a Moisés. Él muere, pero el pueblo entra en la tierra prometida bajo un nuevo líder. Ahora esta sección particular es profética y se relaciona con el futuro de los israelitas en la tierra a la cual están por entrar. Hallamos aquí algunas de las profecías más extraordinarias en toda la palabra de Dios. Veamos en primer lugar que debían levantar piedras o monumentos con la ley en la nueva tierra. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 27 de Deuteronomio. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Se les mandó escribir los 10 mandamientos en piedras grandes al entrar en la tierra prometida. Estas piedras deberían ser como monumentos levantados para recordarles la ley.
Deberían vivir, pues, bajo la ley en la nueva tierra. La posesión de la tierra y su morada allí sería determinada por su obediencia a Dios. Ese fue un convenio condicional. Pero la tierra les fue dada sin condición alguna. Dios ha dado esa tierra a Israel, y ese es un pacto incondicional. Dios traerá de vuelta a Israel a esa tierra. Y es importante que veamos esto en esta sección. Continuemos leyendo ahora los versículos 4 hasta el 8 de este capítulo 27 de Deuteronomio. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Ahora la tierra les es dada como regalo, y después de entrar en la tierra tienen el deber de obedecer la ley. Deben vivir en obediencia completa a Dios. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 12. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Cuando entraran en la tierra prometida, la bendición del pueblo debía ser pronunciada desde el monte Gerizim. Y Moisés nombra a las tribus que pronunciarían la bendición. Ahora el versículo 13 de este capítulo 27 de Deuteronomio dice, Y estos estarán en el monte Ebal, para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Las tribus que debían pronunciar las maldiciones tenían que estar en el monte Ebal. Estos montes quedan en la región donde la mujer samaritana vino al pozo. Ese pozo todavía está allí hoy en día. Hoy las regiones del monte Ebal y del monte Gerizim están en manos de los árabes, aunque son parte de Israel. Las bendiciones, pues, se pronunciaron desde el monte Gerizim y las maldiciones desde el monte Ebal. Ahora se da una lista de las maldiciones. Después de entrar en la tierra prometida, la posesión de esa tierra por parte de ellos dependía de una condición. Son inquilinos y se les exige pagar alquiler. Dios es el dueño de la tierra y ese alquiler es la obediencia a Dios. Sin embargo, son más que inquilinos porque Dios les ha dado esa tierra como una posesión eterna. Pero cuando una generación no obedece a Dios, esa generación será expulsada de la tierra, aunque la tierra continúe siendo suya como una heredad eterna. Es por eso que esa porción de propiedad raíz es el sitio más sensitivo en el hemisferio superior de este globo. Es la creencia de muchas personas de que ahora mismo podría surgir una guerra mundial a causa de lo que ocurra en esa tierra, y eso es verdad. Se da ahora una lista de 12 maldiciones, y no vamos a entrar en detalle en cuanto a esto. Solo vamos a leer algunos versículos. Primeramente el versículo 15 de este capítulo 27 de Deuteronomio. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Esta maldición se relaciona con los 10 mandamientos, y es una repetición de lo que ya les había sido dicho. Ahora el versículo 16 dice, Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, Amén. Y no vamos a leer ahora sino la última, el versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, Amén. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 27 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 28. Y en este capítulo tenemos algunas condiciones de bendición en la tierra prometida. Todavía estamos en la sección que se relaciona con el futuro en la tierra prometida. Hemos leído acerca de las maldiciones y ahora llegamos a las bendiciones. Las bendiciones en esa tierra eran determinadas por la obediencia de los israelitas a Dios. Comencemos leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 28 de Deuteronomio.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta es una parte condicional del pacto. Serán bendecidos tan solo si obedecen a Dios. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 6 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Al leer esto, quizás a usted le llame la atención el hecho de que se pronuncian 12 maldiciones, pero solamente hay 6 bendiciones. Ahora, ¿quiere usted saber por qué es así? Bueno, se lo diremos cuando lleguemos a las demás bendiciones. Nuestro Señor se paró en el monte y dio lo que conocemos como el Sermón del Monte. Ahora, ¿cómo principió él ese sermón? Usted recordará que allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego tenemos las otras bienaventuranzas que siguen. Nuestro Señor empezó su sermón así, de esa manera, porque haría escuchar al israelita instruido. Había aquí una continuación de las bendiciones. Esas bendiciones les vendrían aún después de su larga historia de fortuna inconstante. A veces favorable, a veces adversa. Ya habían conocido cautiverio y habían sido traídos de vuelta a la tierra prometida. Pero todavía les esperaba entrar en otro cautiverio y ser dispersados por toda la tierra. Sin embargo, nuestro Señor comenzó pronunciándoles las condiciones para la bendición. Existe la promesa de una bendición si obedecen. Pasemos ahora a los versículos 13 y 14 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Consideremos ahora el castigo que resulta de la desobediencia. Leamos el versículo 15 de este capítulo 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Nuevamente vemos que esto es condicional. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta oportunidad porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos considerando este capítulo 28 de Deuteronomio en nuestro próximo programa. Y veremos la historia de Israel en la tierra prometida, escrita antes de su entrada, o sea, profetizada.